Bueno, vamos a empezar con los videos que me estaban pidiendo sobre el repaso para los exámenes. Vamos a empezar con este examen de sexto. En realidad no está la consigna, se los digo. O sea, lo más común que le pueden llegar a pedir es que hagan un estudio de asíntotas de una función racional, que hagan un estudio de extremos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento. En general, o te pueden pedir también que hagas un estudio completo de la función. Nosotros vamos a hacer un estudio completo y después vamos a hablar en particular de que puede ser que nos pidan partecitas de ese estudio y no todo el estudio, ¿no? Pero creo que haciendo un estudio completo nos puede servir, ¿sí? Y después lo separamos en capítulos igual para aquellos que quieran mirar solamente la parte de límites, la parte de derivada, pueden acceder a esos capítulos de manera individual. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el estudio de la derivada, ¿sí? Primero que nada tenemos que saber quién es el dominio, que siempre es un conjunto incluido en los números reales. Cuando trabajamos en bachillerato siempre se asume que el dominio es un subconjunto de los números reales y hay que determinarlo asumiendo que es el más amplio posible, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones de existencia. Y acá, en una función racional, la única condición de existencia es el de la división, que no podemos tener un divisor 0, o sea, un denominador 0. Por lo tanto, le pedimos a x más 1 que sea distinto de 0. Siempre que tengamos una división, va a pasar eso en las condiciones de existencia, o sea, al denominador le tengo que exigir que sea distinto de 0 y resolver la ecuación x más 1 es igual a 0 para poder saber qué es lo que tengo que descartar del conjunto de los números reales. Entonces, acá despejo la x, muy sencillo porque es de primer grado, pero si fuera de segundo grado, ahí tendremos a lo sumo dos raíces que tendremos que descartar. Entonces en este caso tenemos que x más 1 se hace 0 cuando la x vale menos 1, por lo tanto el dominio de la función va a ser todos los reales excepto ese número, excepto el menos 1. O sea, a la x le puedo dar cualquier valor, el que yo quiera, cualquier valor real, excepto el menos 1. ¿Por qué? Porque si le doy valor menos 1, el denominador se anula, parece. ¿Sí? Entonces, no lo puedo hacer. Vamos entonces con la función derivada. Vamos a hallar la función derivada. Eso era, en el caso de la derivada de una función racional, era la derivada del numerador, que sería 2x menos 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1, dividido, todo eso dividido, el denominador elevado al cuadrado. Como nosotros vamos a querer hallar las raíces tanto del numerador como del denominador, al denominador siempre conviene dejarlo así y conviene reducir el numerador, ¿sí? O sea, hacer las cuentitas que no aparecen acá, tratar de expresar de una manera más sencilla todo esto. Por lo tanto, comenzamos a hacer la distributiva de acá. Desarrollamos esto, 2x por x, 2x a la 2, 2x por 1, 2x, menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por 1, menos 3. Luego pasamos a esta parte que acá siempre aparecen errores por este menos que está acá que siempre nos complica. ¿En qué sentido? En el sentido de que tengo que hacer la propiedad distributiva acá, pero desarrollarlo, pero escribir lo opuesto a la cuenta. Entonces 1 por x a la 2 es positivo x a la 2, pero lo ponemos negativo. Y 1 por menos 3x es menos 3x, pero escribimos más 3x. De esa forma tuvimos en cuenta que acá había un menos. Y todo eso queda dividido x más 1 a la 2. Luego solamente nos queda reducir. Podemos juntar este con este, los asociamos y nos queda 1x a la 2.
Si tenemos 2x a la 2 y menos x a la 2, nos queda 1x. Después tenemos un menos 3x y un más 3x, da 0x, lo podemos anular. El 2x entonces no tiene por qué encontrarse, nos queda 2x. Y este menos 3 tampoco tiene que encontrarse, nos queda menos 3. Todo eso dividido x más 1 elevado a 2. Y esta es la función derivada, que también tiene como dominio, de prima son todos los reales, excepto el menos 1. No tiene por qué coincidir el dominio de la función derivada con el de la función original, pero en estos casos siempre pasa lo mismo. Si nos queda como denominador x más 1 elevado a 2, y acá tenemos como denominador x más 1, la raíz sigue siendo menos 1, nada más que acá es doble. Una vez que tenemos la función derivada con su dominio, si nos piden hallar la función derivada ya estaría, pero generalmente nos piden hacer un estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, las variaciones de la función. Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer es el signo de la derivada, porque la función original crece cuando la derivada es positiva, en aquellos puntos donde la derivada es positiva, y decrece en aquellos puntos donde la derivada es negativa. Y si la derivada se anula, puede existir un extremo relativo siempre y cuando haya un cambio de crecimiento, que eso lo vamos a ver ahora. Y bueno, ahí cuando hagamos el estudio van a ver que aparecen esas conclusiones, ¿no? Vamos a ver si hacemos el estudio del signo. Se puede hacer el estudio de la función completo, pero generalmente optamos por hacerlo al separado, el signo del numerador, después el signo del denominador y después el signo total. Para hacer el signo del numerador necesito las raíces de esto. No voy a detenerme en hallar las raíces de este polinomio paso a paso. Les dejo por acá el video del método de Poisson-Law para hallar las raíces de una ecuación de segundo grado. Yo simplemente las voy a escribir. Son menos 3 y 1. Y como el coeficiente del término de mayor grado es positivo, acá tenemos más, menos y más. El signo del denominador tenemos raíz menos 1, y el menos 1 tiene que estar entre el menos 3 y el 1. Lo ponemos por ahí. Ahí vale 0 porque el menos 1 es raíz de este binomio, pero como está elevado al cuadrado, ¿sí? Es raíz doble, por lo tanto va a ser siempre positivo, excepto el menos 1 que es 0. Y finalmente tenemos el signo de las imágenes de la derivada, de los valores de la derivada, que salen de dividir el signo del numerador y el signo del denominador. Bajamos las raíces. Aquellos que sean raíces del numerador y no coincidan con raíces del denominador van a ser raíces del cociente. Y aquellos que sean raíces del denominador, en el cociente va a ser un valor de no existencia, y por eso se le pone ese simbolito que tiene que ver con el dominio también, ¿no? Ya el menos 1, la división, la función, no existe, porque no se puede dividir entre 0 y el menos 1 es quien anula el denominador. Por eso que ahí en el menos 1 se le pone no existe. Luego se aplica la regla de los signos de la multiplicación porque vale también para la división. ¿Sí? O sea, signos distintos a positivos, signos iguales a positivo y signos distintos a negativo. ¿Qué significa esto? Que la función no la derivada, la función original está creciendo en el intervalo de menos infinito a menos 3 y también en el intervalo de 1 a más infinito. Eso lo podemos escribir así: f es creciente en
de menos infinito a menos 3, unión de 1 a más infinito. Porque allá donde la derivada sea positiva, la función original va a estar creciendo en todos esos números, en todos esos puntos. Entonces podemos escribir esto análogamente para los signos negativos. F es decreciente en menos 3 menos 1, unión menos 1, 1. Y luego en menos 3, como tenemos un cambio de signo y la derivada vale 0, o sea que tenemos una tangente horizontal en ese punto, y pasamos de crecer a decrecer, se puede decir que f de menos 3 es un máximo relativo. Y lo podemos calcular. Vamos a la función original y reemplazamos la x por menos 3 y hacemos las operaciones. Lo mismo pasa con 1, pero en este caso pasa de decrecer a crecer. Y tenemos tangente horizontal porque tenemos derivada 0. O sea, se tienen que cumplir esas cosas, ¿sabes? No alcanza solamente con que cambie el crecimiento, cambie la variación, varíe, digamos, de crecer a crecer o de crecer a crecer, sino que tiene que también, en ese punto, anularse la derivada. Entonces, en ese caso, y en este en particular, tenemos que f de 1 es un mínimo relativo. Y lo podemos calcular. Reemplazamos la x por 1 en la función original y ese va a ser el mínimo relativo. Ni el máximo ni el mínimo son puntos, sino que son números. Fíjense, si yo digo f de menos 3 es el máximo relativo, estoy hablando del valor de la función, o sea que estoy hablando del resultado, del número que sale de reemplazar la x por menos 3. No es el punto, ¿sí? Y hasta aquí sería un estudio de intervalos de crecimiento y existencia de extremos relativos. Corte con OX. A la expresión analítica de nuestra función, x al cuadrado menos 3x sobre x más 1 da igual a 0. Pero una división es 0 si y solo si el denominador vale 0. Si y solo si el numerador se anula, o mejor dicho, vale 0. Entonces tenemos que resolver esta expresión. Por lo tanto, sacamos factor común x. Acá, ¿sí? Sacamos x de factor común. Y ahí tenemos una multiplicación que da 0, o este 0, o este 0, o los dos son 0, propiedad rankiniana. Le decimos a x que sea 0, que es una posibilidad, y la otra posibilidad es que x menos 3 sea 0, o sea que x es 3. Por lo tanto, tenemos que los cortes con OX son el punto 0, 0, me lo indica acá, ¿sí? 0 es una raíz, o sea que el punto 0, 0 es un punto de corte con el eje X, pero también en este caso con el eje Y. Y 3, 0, que lo saco de acá, 3 es una raíz de nuestra función, por lo tanto el punto 3, 0 es un punto de corte con el eje OX. Pasamos al esquema de signos, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, el signo del numerador. ¿Sí? Tenemos las raíces que son 0 y 3, ya lo hicimos en el paso anterior. Como son raíces, ahí este polinomio de segundo grado se anula cuando la x vale 3 y cuando la x vale 0. Y como el coeficiente principal acá es positivo,
de derecha a izquierda se cumple que podemos empezar positivo y luego vamos cambiando cuando pasamos por las raíces, siempre que no tengamos una raíz doble, que en este caso no ocurre. Luego tenemos el signo de x más 1 y tenemos que ubicar la raíz de x más 1, que la raíz de x más 1 igualamos a 0 es menos 1, y no lo puedo poner acá por ejemplo o acá porque si es menos 1 tiene que estar a la izquierda del 0, así que lo puedo poner por acá, y coeficiente principal positivo, todo acá es positivo y acá cambia a negativo. Finalmente hacemos el signo de las imágenes de la función. Bajamos las tres raíces, pero en el conjunto de imagen de la función 0 y 3 son raíces. Si son raíces del numerador, son también raíces de la función. Pero menos 1, que es raíz del denominador, no es raíz de la función. En la función es un valor donde la función no existe. Y eso lo vimos en el dominio. ¿Sí? Luego, dividimos signos o multiplicamos signos porque la regla es la misma. Signos iguales positivos, signos distintos negativos. Signos iguales positivos, signos distintos negativos. Y este es el signo de la función. Vamos con el estudio de asíntotas. Para hacer el estudio de asíntotas tengo que hacer los límites laterales en aquellos valores donde la función no existe. O sea, tengo que ir al dominio y fijarme dónde era que la función no estaba definida. Y bueno, para valor menos 1, la x no estaba definida. Así que voy a estudiar el límite por derecha de menos 1 y también por izquierda de menos 1. Como es un límite finito, reemplazamos el numerador. Cuando de la x tiende a menos 1, nos queda 1 más 3, 4. Porque tenemos menos 1 al cuadrado es 1. Y menos 3 por menos 1 es más 3. 3 más 1, 4. Luego el denominador tiende a 0. Porque menos 1 más 1 es 0. Si tenemos tiende a un número dividido tiende a 0, basta con que ustedes prueben en la calculadora hacer 4 dividido 0, algo, 0,5, 0,1, 0,001, o sea, cada vez más cerca de 0, y van a ver que el resultado aumenta. O sea que decimos que tiende a infinito cuando este tiende a 0. Ahora, el tiende a 0 puede ser un tiende a 0 por valores positivos o por valores negativos. Entonces, para eso tenemos que ver acá qué ocurre cuando a la x le damos valores a la derecha de menos 1, es decir, mayores que menos 1. ¿Cómo nos va a quedar esto? Eso lo puedo hacer razonando, pero también puedo ayudarme con el signo de x más 1. Porque yo quiero saber en qué zonas x más 1 es positivo y en qué zonas es negativo. Yo lo voy a escribir de nuevo al signo porque no lo tengo acá en el pizarrón, pero ustedes pueden simplemente mirar el paso anterior. Ya habíamos hecho el signo de x más 1. Nos había quedado así. Entonces, si yo estoy a la derecha de menos 1, estoy acá. O sea que nos vamos acercando a 0 tomando valores positivos. Pero eso no siempre es así. Siempre tengo que hacer este análisis. Entonces, decimos que acá tiende a 0 por valores positivos. Y si hacemos una división de un número positivo entre un número positivo, el resultado va a ser un número positivo. Simplemente por regla de 2. ¿En qué cambia
que x tiende a -1 por izquierda. Cambia en que cuando yo hago este signo acá, voy a mirar qué pasa a la izquierda de -1 y veo que hay un negativo. Por lo tanto, este tiende a 0, es un tiende a 0 por izquierda, es decir, por valores negativos, nos vamos acercando a 0. Y por lo tanto, por regla de los signos, positivo dividido negativo nos va a dar negativo y el resultado de este límite es menos. ¿Cuál es la condición para que existan asíntotas verticales? Que alguno de los dos límites laterales en algún número nos da infinito. En este caso, tanto a la derecha como a la izquierda de -1 nos da infinito. Podemos concluir que f presenta una asíntota vertical de ecuación x es igual a -1, porque si es una recta vertical, su formato es este, ¿no? X es igual a y el número por donde la recta vertical interseca el eje horizontal, que sería el -1. Y acá termina el análisis de asíntotas verticales, porque no hay otro valor donde la función no existe. Porque el denominador es del primer grado, pero si el denominador fuera del segundo grado, por ejemplo, ahí sí puede haber más de uno, dependiendo de la cantidad de raíces que tengamos en el denominador. Así que ahí podría haber más de una asíntota vertical. No tiene por qué haber solo uno. Pasamos al estudio de asíntotas horizontales y oblicuas, que salen de hacer los límites cuando x tiende a infinito, tanto a más infinito como a menos infinito. Acá estoy planteando dos límites simultáneamente, porque en las funciones racionales es fácil de trabajarlos juntos. Cuando la función no es racional, es de otro tipo, ahí sí conviene trabajar el límite con el que tiende a más infinito por un lado y aparte con el que tiende a menos infinito. Pero en este caso no es tan complicado hacerlo al mismo tiempo. Y acá escribimos esa expresión. Nosotros sabemos que una función polinómica, un polinomio, siempre tiende a infinito cuando x tiende a infinito, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, sí o sí, esto va a ser una indeterminación tiende a infinito sobre tiende a infinito. Y por lo tanto, necesito aplicar algún método para levantar la indeterminación. Lo que se hace es tomar equivalentes. X al cuadrado menos 3x es equivalente a x al cuadrado, al término de mayor grado, y x más 1 es equivalente a x, cuando x tiende a más o a menos infinito. Por lo tanto, digo que este límite es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de x al cuadrado sobre x. Y si tengo x al cuadrado sobre x, puedo cancelar una x con una x y nos queda solamente el límite de x. Y como la x tiende a más menos infinito, el resultado va a ser más menos infinito. Es decir que cuando x tiende al más infinito, este límite da más infinito, y cuando x tiende al menos infinito, este límite da menos infinito. Como los límites en los infinitos nos dieron infinitos, podemos concluir que esta función no va a presentar en su representación gráfica una asíntota horizontal, porque si no, nos tendría que haber dado un número real. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que nuestra función presente una asíntota oblicua que va a tener una ecuación como esta. Entonces lo que tenemos que calcular son los coeficientes m y e. Y si es que nuestra función presenta
asíntota oblicua, cuando yo calcule el límite de la función de f de x sobre x, esto me va a dar un número m distinto de 0 y ese va a ser el que multiplicará x. Pero m tiene que pertenecer a los reales, excepto el 0. Ya lo escribí acá, pero acá queda un más pronto. ¿Sí? Puedo borrar acá esto y simplemente digo que m tiene que pertenecer a los reales, distinto de 0, si es que quiero que la función tenga asíntota oblicua. Y además, el límite, cuando x tiende a más menos infinito, de f de x menos lo que me dio m por x, es decir, que el cálculo de este límite siempre va a ser posterior al cálculo de este límite, porque necesito el valor de m, o sea que m ya me tiene que haber dado un número distinto de 0. Planteo este límite y el resultado me va a dar el valor de n, o sea que n tiene que pertenecer a los números reales, pero esta vez sin ninguna excepción. Cualquier número real me puede servir, y ahí voy a concluir que la función presenta una asíntota oblicua y la voy a escribir utilizando los valores que me dio de m y de n. Así que vamos a hacer eso, porque acá esto es el planteo simplemente. ¿Sí? Voy a plantear el límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función. Sobre x. Pero plantear este límite es lo mismo. En vez de plantearlo como f de x sobre x, lo puedo plantear como f de x por 1 sobre x. Nosotros sabemos que dividir entre un número es lo mismo que multiplicar por su inverso, por lo tanto, utilizando ese conocimiento, podemos convertir esta división en una multiplicación. Y de esa manera nos queda más sencillo, porque si tenemos una multiplicación de fracciones, siempre van a ser numerador por denominador, y denominador por denominador. Con lo cual, nos va a quedar esto por 1, queda igual, y esto por x, nos queda x por x, x a la 2, y 1 por x. Esto es una división de polinomios cuando x tiende a infinito. Yo sé que esto va a ser indeterminado, por lo tanto voy a considerar equivalente. Esto es equivalente a x al cuadrado, y esto es equivalente a x al cuadrado cuando x tiende a más o menos infinito. Por lo tanto, nos queda el límite cuando x tiende a más o menos infinito de x al cuadrado dividido x al cuadrado, o sea, un número dividido entre sí mismo, da 1. Entonces nos quedó un número distinto de 0, por lo tanto seguimos en carrera. Si acá este resultado me hubiese dado infinito, o me hubiese dado 0, se termina ahí y no tengo asíntota oblicua. Podemos hablar ahí de alguna dirección asintótica, pero no quiero confundir ni quedarme con eso ahora. Podrá ser motivo de otro video en el futuro, pero por ahora vamos a dejarlo ahí, al comentario. Pasamos al cálculo de n, si es que llegamos a encontrar un valor. Para el cálculo de n habíamos dicho que tenemos que plantear el límite cuando x tiende a más o menos infinito, y acá va a ser la función y decía menos m por x, y como m me dio 1, va a ser menos 1 por x. Ojo, cuidado si m me da negativo, porque ahí va a ser menos m por x, o sea que si m es un número negativo, acá me va a quedar positivo. Cuidado con eso. Si m me llega a dar menos 2, va a ser menos 2, o sea, más 2x. En este caso m me dio 1 positivo y me queda menos 1x. ¿Sí? Acá me queda una resta de fracciones. Aunque esto no es una fracción, pero le puedo poner denominador 1
y me queda una fracción. Bien. Ahí espero que no tengan problemas con eso. Pero si tengo denominador 1, el denominador común va a ser este. Este se multiplica por este, o sea que queda igual. Y este se multiplica por este, o sea que queda menos x al cuadrado, menos x. Sé que ahí fui un poco rápido, pero no sería objetivo de este video detenernos en una recta de fracciones, sino que sería en todo caso preguntable por ustedes si quieren que yo haga algún video o algo que hable sobre operaciones con fracciones en expresiones algebraicas. Pero bueno, no quiero detenerme mucho en eso ahora. Cualquier cosa me pueden preguntar en los comentarios, ¿sí? Acá en este caso, ahora ya terminamos, esto está bien, reunimos, x02 menos x02 se anulan, menos 3x y menos x los reúno, y x más 1, puedo decir acá que x más 1 es equivalente a x cuando x tiende a más menos infinito. Y ni siquiera planteé acá la indeterminación que obviamente que existe, porque siempre nos va a quedar infinito infinito. Pero bueno, ya con tomar este equivalente acá, ya salimos de ese problema, porque arriba nos quedó un solo término. Entonces puedo cancelar x con x y me queda menos 4 dividido 1, o sea, menos 4. O sea que n es igual a menos 4. Podemos decir entonces que la función presenta en su representación gráfica una asíntota oblicua y su ecuación es y es igual a m por x más n, pero como la n medio 1 va a ser 1 por x y como la n medio menos 4 va a ser 4. Y esta es la ecuación de la asíntota oblicua que luego habrá que representarla gráficamente. Bien, vamos a representar gráficamente. Acá, con los resultados que obtuvimos, conviene, eso lo van a aprender a manejar con la práctica, conviene manejar una escala donde tengamos acá que cada rayita de esta vale 1, pero acá, por ejemplo, que este sea menos 2, que este sea 2, o sea que en el eje vertical vamos a ir de 2 en 2, y en el eje horizontal de 1 en 1. Entonces comenzamos a traer al gráfico todo lo que encontramos. Primero, dominio, nos había dado todos los reales menos el menos 1. El menos 1 está por acá. Entonces ahí hacemos una línea punteada. Entonces ahí hacemos una línea punteada que pase por el menos 1. Listo. Tenemos una línea punteada que pasa por el menos 1, que tenemos que entenderla como que vamos a tener una parte, una curva que va a estar de este lado y otra que va a estar de este lado y no se van a unir entre ellas, pero forman parte del gráfico de una misma función, ¿sí? Después tenemos los cortes con los ejes, que nos había dado el punto 0, 0 y el punto 3, 0. Conviene ir haciendo en otro color lo que después vamos a tener que unir, que serían la información que vamos obteniendo de nuestra función. O sea, yo sé que después lo que va a ser parte de la curva de la función va a ser en rojo, ¿sí? Y que sea visible. Pasamos a los límites laterales. Nos dio que a la derecha de menos 1 era más infinito. Si quieren pueden retroceder el video y mirar eso. O sea que a la derecha del menos 1, cuando me acerco por derecha del menos 1, la función tiende a irse al más infinito. Y tenemos que por izquierda de menos 1, el límite nos dio menos infinito. Por lo tanto, cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda, la función se va a pegar a esta línea, yéndose cada vez más hacia el menos infinito, ¿sí? Y eso hace que esta línea acá sea una asíntota vertical. Luego tenemos la asíntota oblicua, que nos había dado que era la recta y igual a 1x menos 4. Esta línea la pueden representar por una tabla de valores si quieren, esta recta, pero acá es fácil de ver que va a pasar por el menos 4 en el eje vertical, que va a pasar por acá, y va a pasar por el 4 en el eje horizontal, que según nuestra escala va a estar por acá.
O sea que nuestra línea, nuestra asíntota, perdón, oblicua, va a pasar por estos dos puntos. Así que vamos a hacer ahí. Y ahí tenemos nuestra asíntota oblicua, que pasa por el menos 4 y por el 4. Ven que acá, por haber cambiado la escala, parece raro, ¿no?, que esto no sea igual que esto, pero es por la escala, ¿sí? Y nosotros sabemos que la curva se va a tener que pegar a esta línea en el infinito, por lo tanto, lo más probable es que al hacer esto, ¿sí?, al venir por acá, tienda a pegar ahí. Pero seguramente alcance un valor mínimo por aquí, un mínimo relativo, que eso nos lo proporciona la derivada primera, que habíamos encontrado que tenía la derivada raíz 1, ¿sí? Y ahí había un mínimo, presentaba un mínimo relativo, y el mínimo relativo era menos 1. Así que acá vamos a tener el punto, el mínimo sería el menos 1, o sea, la ordenada de ese punto. Por lo tanto, ya podemos decir que la curva quedaría algo así. Pero siempre hay como un espejo, entre comillas, de otro lado, ¿ah? O sea que vamos a tener también una parte de la función que va a andar por acá, ¿sí? Pero vamos a tener un valor máximo que habíamos encontrado y su valor era menos 9. Por lo tanto, ubicamos el menos 9 acá, sería menos 4, menos 6, menos 8, o sea que el menos 9 estaría por aquí, ¿sí? Seguimos acá, bajamos el menos 3, ¿ah? Y sabemos que nuestro máximo está en el menos 9, ¿sí? Por lo tanto, marcamos el punto ahí, el punto donde se genera nuestro máximo, y esta otra parte nos va a quedar algo así. Esto sería una representación gráfica de una función racional, teniendo en cuenta un estudio analítico completo, entre comillas, porque también se podría haber hecho la derivada segunda, ver si tiene puntos de inflexión, ver la concavidad, pero generalmente se está pidiendo hasta ahí el estudio analítico, ¿no? Es para lo que da el tiempo últimamente en el examen, y bueno, ¿no? Puede ser que les pidan que haga estudio de la derivada segunda, pero bueno, lo podemos ver en otro video. Esto lo vamos a dejar acá.